Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Samir? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, José? Listo. A ver, chicos, semana número 14, tema del día de hoy, magnetismo, ¿no? Vamos a ver un poco de la atracción y repulsión de los imanes, bueno, de los cuerpos magnéticos. Vamos a ver el experimento de Wester y la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Bueno, veremos un poco, bueno, veremos también la parte fundamental del campo producido por una corriente eléctrica, ya sea rectilínea, ya sea curvilínea. Veremos la fuerza magnética sobre cargas y corrientes eléctricas. Así que comenzamos. Tema del día de hoy, magnetismo. Pues, ¿qué es el magnetismo, chicos? El magnetismo es el estudio de los imanes. Bueno, José, tenemos que ver la clase para ver, llegar a esa conclusión. Y como habrás notado, sí, también la corriente eléctrica genera, genera campo magnético. Entonces, el tema del día de hoy es magnetismo. ¿Y qué es el magnetismo? Es el estudio de los imanes y sus propiedades. Ahora, debemos entender que existen dos tipos de imanes, José. Dos tipos de imanes. Están los imanes naturales y los imanes artificiales. Los imanes naturales son aquellos que los encontramos de forma de mineral, en forma de piedra mineral, ¿cierto? Y los imanes artificiales son aquellos imanes que son generados a partir de una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ahí está tu respuesta. Existen imanes artificiales que son generados a partir de corriente eléctrica, que es la parte fundamental de la clase del día de hoy, ¿no? Gran parte de la clase es analizar el campo magnético generado por una corriente rectilínea o circular, una corriente eléctrica, ¿no? Ahora, si hablamos de imanes naturales, debemos de entender algo. Todo imán natural, o todo imán en general, nos vamos a dar cuenta al final, que tienen dos polos magnéticos. Entonces, ¿qué son los polos magnéticos de un imán? Son los extremos de una piedra metálica llamada imán. Se denominan polo norte y polo sur magnético. Normalmente los polos norte y polo sur están diferenciados por dos colores, ¿no? Nosotros a nivel preuniversitario, como a veces no hay los colores que uno quiere en los materiales, se diferencia por el color negro y color blanco también, ¿no? Pero siempre están diferenciados por dos colores. Ley de los polos. Polos magnéticos de igual nombre se repelen y polos magnéticos de nombres contrarios se atraen. Yo creo que eso ya lo, más o menos lo conoces. Yo tengo dos polos interactuando, uno norte y uno sur, se genera una atracción entre los polos. Si estuviera interactuando sur con sur, se genera una repulsión. Y si tengo norte con norte, también una repulsión. ¿Correcto? Pues esta es la interacción que existe entre polos de un imán. La interacción, que viene a ser la atracción o repulsión entre polos de imanes, se llama fuerza magnética. Y se dice que el imán crea un campo magnético en el espacio que lo rodea.
Recordemos que toda interacción se manifiesta mediante una fuerza. Esta fuerza magnética puede ser de atracción o repulsión. Ahora, no necesito, no necesito que los imanes estén en contacto para que interactúen. No necesito que los imanes estén en contacto para interactuar. Esta interacción es a distancia. Ahora, también vamos a recordar que es algo muy similar a lo que nosotros hemos visto con la fuerza eléctrica, pues, ¿no? Para que dos partículas cargadas interactúen, lo hacen a través del campo eléctrico, ¿cierto? O sea, aquí ocurre algo similar. Para que dos polos interactúen, lo van a hacer a través de un campo magnético. ¿Listo? Entonces debemos entender que todo imán crea a su alrededor un campo magnético. Y debido a ese campo magnético alrededor de un imán, se generan las interacciones. Se generan las interacciones. ¿Correcto? De por acá. Un campo magnético en el entorno de un imán se representa gráficamente por líneas de fuerza o líneas de inducción. Ahí está. Estas son las líneas de fuerza o líneas de inducción para un imán. Líneas de fuerza o líneas de inducción para un imán. Date cuenta que estas líneas siempre salen de polo norte magnético y llegan a polo sur magnético. Salen de norte magnético a sur magnético. Estas son las líneas de inducción. Observaciones sobre las líneas. Las líneas de inducción magnética son cerradas y nunca se interceptan. Eso es importante, chicos, ¿ya? Son líneas cerradas y jamás se van a interceptar. Por convenio, las líneas de fuerza de campo magnético o líneas de inducción magnética se dibujan saliendo del polo norte e ingresando al polo sur. Mira, por convenio. ¿Por qué se dice por convenio? Porque jamás se han visto líneas de campo. Nunca se ven las líneas de campo. Incluso las líneas de campo gravitatorio, líneas de campo eléctrico, líneas de campo magnético, no se pueden ver. Entonces, ¿por qué se asume una dirección? Como dice por ahí, por convenio. Esto, mediante un análisis de interacción de este imán con otros imanes, se puede llegar a la conclusión que el campo debe tener una dirección. Y se asume esto, ¿no? Por convenio, básicamente, ¿no? O sea, a partir de esto, ya se empieza a generar todo lo demás. Ahora, ¿para qué nos sirve el campo magnético? Como verás ahí, el campo magnético nos puede servir como orientador también. Notarás ahí que tenemos una pequeña brújula, y si nosotros colocamos una brújula en un lugar cercano a este imán, nos vamos a dar cuenta que esta brújula va a empezar a orientarse, ¿no? Va a empezar a orientarse en la dirección, en la dirección del campo. Entonces, todo imán o toda brújula siempre va a apuntar en la misma dirección que el campo magnético o en la misma dirección que las líneas de fuerza o líneas de inducción. Siempre se orienta en la misma dirección, ¿correcto? El hecho de que una brújula tiende a orientarse con un polo norte magnético según las líneas de inducción magnética terrestre, se afirma que la Tierra se asemeja a un gigantesco imán permanente. Pero también se asume, o eh, se considera que nuestro querido planeta se comporta como un imán gigantesco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro querido planeta también genera líneas de campo o genera un campo magnético alrededor, ¿no? Donde nosotros podemos dibujar que las líneas de campo magnético van de polo norte magnético a polo sur magnético, que es contrario, que viene a ser contrario a los polos geográficos, ¿no? Sabemos que en la parte de abajo está el polo sur geográfico y en la parte de arriba el polo norte geográfico. Entonces, de forma invertida, también están los polos magnéticos, ¿correcto? Entonces, nuestro campo magnético o el campo magnético terrestre va de la parte inferior a la parte superior, del polo sur geográfico al polo norte geográfico.
¿no? Los polos magnéticos de la Tierra son móviles respecto a los polos geográficos. Así, el polo norte magnético puede estar próximo al polo sur geográfico y el polo sur magnético puede estar próximo al polo norte geográfico. Ya está. Entonces, estos polos magnéticos que tiene nuestro planeta nos sirven como orientador, ¿no? Por eso la brújula siempre apunta hacia el norte geográfico. Las brújulas siempre apuntan hacia el norte geográfico. Más. Los polos magnéticos de un imán son inseparables. Eso es muy importante, chicos. Jamás vas a encontrar un imán de un solo polo. No existen imanes con un solo polo magnético, los cuales podrían ser llamados monopolos magnéticos. No existen eso. No existen monopolos magnéticos. Todo imán siempre tiene dos polos. Cuando se dividen imanes, se obtienen otros imanes cada vez más pequeños. Si yo tengo un imán y lo parto por la mitad, es lo que genero, imanes más pequeños. Si lo sigo partiendo por la mitad, genero imanes más pequeños. ¿Correcto? Jamás voy a obtener un imán de un solo polo magnético. Jamás. Campo magnético. Existe un campo magnético en una región escalar si una partícula cargada en movimiento o una corriente eléctrica experimenta una fuerza magnética. Vamos a ver por aquí. Observa. Acá nosotros tenemos una partícula de cierta masa con cierta velocidad, lanzada hacia la derecha. Cuando tú lanzas un cuerpo con cierta masa a la derecha, nos damos cuenta que este cuerpo va a empezar a avanzar, pero también a descender, ¿cierto? Ahora, ¿por qué desciende? Va a empezar a descender, va a empezar a descender debido a la fuerza de la gravedad. Va a empezar a descender debido a la fuerza de la gravedad. Entonces, el cuerpo, al estar avanzando y descendiendo a la vez, debido a la fuerza de la gravedad, va a generar una trayectoria parabólica, similar a la que tú ves en pantalla, ¿cierto? Ahora mira, observa. Si fuera una partícula cargada dentro de un campo magnético, mira la trayectoria que se generaría. Si lanzamos un objeto con cierta velocidad a la derecha, cargada dentro de un campo magnético, esta partícula cargada experimenta una fuerza magnética, ¿no? Y debido a esa fuerza magnética también se genera una trayectoria curva, parecida a una parábola. Entonces, ambos campos están presentes, en este caso de la derecha el campo magnético, y en el izquierdo, que sería el campo gravitatorio, tienen casi el mismo comportamiento. Tienen casi el mismo comportamiento. Ahora, y esto tiene sentido, ¿tú sabes por qué? Porque el campo gravitatorio es generado por el planeta. El planeta genera su propio campo gravitatorio, ¿no? De tal manera que cualquier cuerpo que está cerca al planeta experimenta una fuerza gravitatoria. El campo gravitatorio generado por el planeta genera que los cuerpos que están cercanos a él experimenten una fuerza gravitatoria. Y lo mismo ocurre para las partículas cargadas. Cuando una partícula cargada está cerca a un planeta, también experimenta una fuerza magnética. También experimenta una fuerza magnética, ¿no? Y al final la trayectoria generada es parecida a esta que tú ves en pantalla, ¿no? Una curva. Lo que más adelante nosotros vamos a ver que si tú analizas toda la trayectoria, se formaría una trayectoria circular, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula esta fuerza magnética? O mejor dicho, ¿cómo se identifica este campo magnético? El campo magnético en ese lugar se puede calcular dividiendo la fuerza
entre la carga por la rapidez. Es decir, es muy importante la fuerza que experimenta la partícula, la carga que tiene la partícula y la rapidez con la que se mueve en ese lugar, ¿no? Entonces el campo magnético se puede calcular como la fuerza entre carga por rapidez. Unidades del campo magnético, el Tesla. Las unidades de campo vienen a ser el Tesla. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos importa el día de hoy, ¿no? Te mencioné que la parte fundamental de la clase del día de hoy viene a ser el campo generado por corriente eléctrica. Y justo lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Campo magnético producido por una corriente rectilínea. Ahora, ¿por qué se deduce esto? ¿Por qué se sabe esto? Esto se genera debido al experimento de Wester. Mediante el experimento de Wester se identificó que una corriente eléctrica generaba también su propio campo magnético alrededor. Profesor, ¿y cómo así se identificó eso? Bueno, estabas en el laboratorio trabajando con corriente eléctrica y en algún momento observas que dispositivos o elementos que tienen carga o elementos que tienen, son materiales metálicos en su gran mayoría, empiezan a experimentar cambios, pues empiezan a moverse, empiezan a vibrar, empiezan a orientarse en cierta dirección. ¿Listo? Entonces lo que sugiere es que debido a esta corriente eléctrica, o debido a lo que genera alrededor, de lo que genera alrededor, estos cuerpos están empezando a interactuar. Estos cuerpos están empezando a interactuar. Y con un poquito más de experimentación, se llegó a la conclusión que una corriente eléctrica alrededor estaba generando un campo magnético, un campo magnético. Una vez identificado eso, se empezó a verificar cuál es la dirección del campo. Y para ello se usó una brújula. Para ello se usó una brújula. Mediante una brújula podemos nosotros saber cuál es la dirección del campo magnético generado por esta corriente rectilínea. ¿Correcto? Entonces, para nosotros, toda corriente rectilínea genera a su alrededor campo magnético. Genera líneas de inducción o líneas de campo magnético. Ahora, lo que yo necesito saber es cómo es el campo a cierta distancia de la corriente eléctrica, ¿no? Pues para eso trazo una pequeña distancia R y en ese punto, de forma tangente a las líneas de inducción que se generan, formo mi campo magnético. Entonces, mi campo magnético siempre será perpendicular, o mejor dicho, tangente a las líneas de inducción. Tangente a las líneas de inducción. Entonces decimos, la magnitud del campo magnético producido por una corriente rectilínea muy larga es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica e inversamente proporcional al radio de circulación del campo magnético. El campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente eléctrica dividida entre 2pi por la distancia, ¿no? Distancia o radio de circulación. Donde mu sub 0 es una constante, ¿no? Llamada permeabilidad magnética del vacío. Su valor es 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, de esta manera tú vas a poder calcular la magnitud del campo magnético alrededor de una corriente rectilínea. ¿Esto? Alrededor de una corriente rectilínea. Ahora, algo muy importante en el tema del día de hoy es identificar cuál es la dirección del
del campo magnético alrededor, pues, ¿no? Puede variar dependiendo la orientación de la corriente. Así que debes tener un método de cómo identificar la dirección del campo magnético alrededor de la corriente eléctrica. Esto, y uno de los métodos más sencillos o más conocidos es el método de la regla de la mano derecha. Vamos a graficarlo, ¿no? La regla de la mano derecha consiste en colocar tu mano de la forma que se menciona en la pantalla, como si fuera como si estuvieras colocando un like. Listo, y te dice, si el pulgar extendido indica la dirección de la corriente eléctrica, los dedos flexionados indicarán el sentido de la circulación del campo magnético. Es decir, colocas tu mano de esta manera, el dedo gordito indica la dirección de la corriente. La corriente eléctrica va hacia arriba, tú indicas hacia arriba. Y los dedos flexionados empiezan a girar, empiezan a girar, empiezan a girar. Y esa sería la circulación del campo magnético. ¿Listo? Por ejemplo, para la corriente de la pantalla, la corriente eléctrica va hacia arriba y los dedos flexionados empiezan a girar, vamos a decirlo, en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario. O sea, de esa manera tú estás identificando la circulación del campo magnético. En este caso, sentido antihorario. Y eso me va a permitir saber cuál sería la orientación final del campo magnético en cualquier punto, ¿no? Eso me permite identificar la dirección del campo magnético en cualquier punto. Observaciones. La dirección del campo magnético en un punto de la línea de inducción se representa por un vector tangente a a la circunferencia y es perpendicular al radio de circulación. La corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano. La corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano, están en planos perpendiculares. 3. La regla de la mano derecha. Si la corriente es saliente del plano, se representa con un puntito. Y si la corriente y el campo magnético será en sentido antihorario. Si la corriente es entrante al plano, se representa con una espiga. Y la circulación del campo será en sentido horario. A ver, acá tenemos la corriente eléctrica puntito, que es una corriente eléctrica saliente, es una corriente eléctrica que sale del plano o sale de la pantalla. Haciendo uso de la regla de la mano derecha, llegamos a la conclusión: el campo magnético es un campo magnético en sentido antihorario. Campo magnético en sentido antihorario. Y si quiero graficar el campo magnético en un punto, solo en un punto, me doy cuenta que ese campo magnético debe ser tangente a la trayectoria de circulación, o tangente a la circulación simplemente, y perpendicular al radio de circulación, para una corriente saliente. ¿Y qué pasaría si es una corriente entrante? Pues se representa con un aspita. Al ser una corriente entrante, el dedo gordito entra y la circulación sería en sentido horario. En sentido horario tenemos el campo, es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio de circulación. Entonces, de esa manera tú vas a identificar, ¿no?, cómo es el campo magnético para una corriente entrante o para una corriente saliente. ¿Correcto? ¿Alguna duda, chicos? Profesor, disculpe, ¿puede volver a la anterior? Es que no llegué a tomarle captura, aunque sí sé de qué trata. ¿Ah? O la anterior. Sí, profesor, esa era. Ah, listo. Gracias. Listo. Listo, entonces ya podemos graficar el campo magnético para una corriente entrante y para una corriente saliente, ¿no? A través de la regla de la mano derecha.
Ahora, no solamente las corrientes rectilíneas pueden generar campo magnético alrededor, sino que también las corrientes circulares. Entonces decimos, la magnitud del campo magnético producido por una corriente circular en su centro es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, que conduce y inversamente proporcional a su radio. A ver, acá tenemos una corriente eléctrica circular, girando en sentido antihorario. Ahora, nosotros podemos analizar el campo magnético generado por esta corriente alrededor. Entonces, se cumple lo mismo en realidad. Si tú analizas cómo es el campo magnético alrededor de la corriente, vas a generar muchos campos envolviendo esta corriente circular. Pero se vuelve un poco caótico estar analizando todos esos campos. Entonces, en vez de ello, vamos a analizar solamente un campo que está alrededor de la corriente. Y justo ese campo pasa por el centro de la trayectoria. Entonces, justo ese campo que pasa por el centro de la trayectoria es el campo con mayor intensidad, ¿correcto? Por eso nosotros analizamos solamente el campo que pasa por el centro de la trayectoria o que sale por el centro de la trayectoria, ¿correcto? Pero no te olvides, por favor, que hay más campos envolviendo. Lo envuelven como si fuera una bobina. Pero nosotros, a nivel preuniversitario, solamente analizamos el campo magnético generado en el centro. Y ese campo magnético generado en el centro también se puede encontrar con la regla de la mano derecha, ¿no? Pero por ahora, considerar, considerar que la magnitud del campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente dividido entre 2 veces el radio. Mu sub 0 por la corriente dividido entre 2 veces el radio. Si te das cuenta, es muy parecido al anterior, solamente que en vez de colocar 2pi por r, colocas 2r nada más. Le quitas el pi. Nuevamente, mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7, llamada permeabilidad magnética del vacío. Ahora vamos a ver cómo se aplicaría la regla de la mano derecha, ¿no? Si los dedos flexionados indican el sentido de la circulación de la corriente, el pulgar extendido indicará la dirección del campo. ¿Profe, lo mismo? Sí, es lo mismo, chicos. Solamente que ahora cambia el significado de cada dedito. Antes el dedo gordito identificaba la dirección de la corriente porque era rectilíneo. Ahora no. Ahora el dedo extendido representa la dirección del campo magnético y los dedos flexionados indican la dirección de la corriente eléctrica, ¿correcto? Dedo gordito indica dirección del campo y dedos flexionados indica la dirección de la corriente eléctrica. Se puede decir que es la misma regla de la mano derecha, solamente que cambian el significado de los dedos, ¿no? Más observaciones. O despira con corriente eléctrica es un imán. No diría un imán, sino se comporta como un imán, ¿no? Podemos llamarlo imán artificial, ¿no? Como hemos visto en la parte inicial. O sea, dice, ¿los imanes atraen a todos los metales? Bueno, si nos vamos a la parte de conceptos de imanes, se suele mencionar que los imanes atraen a los metales, ¿cierto, José? Se suele mencionar eso. Pero ese es un error. Los imanes no se atraen o no interactúan solamente con metales. Mejor dicho, no interactúan con todos los metales. Interactúan con los metales o con los materiales llamados ferromagnéticos. Y entre esos metales bueno, entre esos materiales ferromagnéticos está el hierro, está el níquel y está el cobalto. Ahora, ¿por qué erróneamente se dice que los imanes atraen a los metales? Porque entre esos metales está el hierro. Y tú sabes que el hierro prácticamente está
en todas las estructuras metálicas, ¿cierto, José? Tú ves algo metálico, y lo más probable es que ese algo metálico tenga hierro, pues, obligatoriamente. El hierro prácticamente está en todos lados. Profesor, yo tengo mi reja de metal. Bueno, tiene hierro. Yo tengo mi marco de mi ventana de metal. Tiene hierro. Tienes una baranda. Lo más probable es que tenga hierro. Pero ahí tienes que tener cuidado. Es posible que tú tengas en casa algo, un marco, una ventana o algo que sea de aluminio. Y aluminio es un metal, pero no es un material ferromagnético. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que si yo agarro un imán y lo trato de pegar al aluminio, que es un metal, el imán no se va a pegar. ¿Correcto? El imán no se pega al aluminio, porque el aluminio no es un material ferromagnético. Es un metal, pero no es ferromagnético. Aunque no lo creas, compruébalo, pues, ¿no? Anda a tu cocina, de tu refri saca esos imanes que en forma de frutita y vete a una estructura de aluminio. Te vas a dar cuenta que no se pega, no se pega, ¿no? Entonces, los imanes no se pegan al aluminio, a pesar de que el aluminio es un metal, ¿correcto? Es un error comúnmente, ¿no? Decir que los imanes se pegan al aluminio, o disculpa, a los metales, o atraen a los metales. Solamente a los materiales ferromagnéticos, como hierro, níquel y cobalto. A ver, continuamos. Dice, todo aspira con corriente eléctrica es un imán. La cara con las líneas de inducción saliente es el polo norte y la cara con las líneas de inducción entrante es el polo sur. Ya está, mira. Estas serían las líneas de campo magnético alrededor de una corriente circular. Como te había mencionado, se genera una corriente, un campo magnético alrededor de la corriente. Gráficamente sería así, ¿no? Muy caótico, ¿no? Por todos lados habría campo. Por ese motivo, nosotros solamente analizamos en un solo lugar, sería en el centro. En el centro. Ya está. Ahora, si analizamos cómo es el campo magnético en el interior de la corriente eléctrica, nos damos cuenta que las líneas de campo magnético van de abajo hacia arriba, van de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Entonces podemos hacer una referencia y pensar que tiene un comportamiento a un imán también, porque genera su propio campo magnético. Y el campo magnético tiene una dirección, ¿no? Estas líneas de campo son cerradas y no se cortan entre sí, no se interceptan. Esto podemos decir que la orientación del campo magnético es de arriba hacia abajo, como lo que ocurre en los imanes naturales. Tiene un campo magnético en una dirección, sale de un punto y regresa a otro punto. Entonces, por eso se dice que toda espiral circular se está comportando como un imán también. ¿Listo? Dos, la corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano, similar a lo que ocurre anteriormente, ¿no? Tres, la regla en la mano derecha. Si la corriente circula en sentido antihorario, el campo magnético es saliente del plano. Y si la corriente circula en sentido horario, el campo magnético es entrante del plano. A ver, ¿a qué se refiere? Acá yo tengo una corriente eléctrica en sentido antihorario. Para identificar el campo magnético en el centro de la trayectoria, uso la regla de la mano derecha. Usando la regla de la mano derecha, la circulación de la corriente en sentido antihorario, me di cuenta que este dedo gordito es un dedo gordito o un campo magnético saliente de la pantalla. Saliente de la pantalla, saliente de la otra. ¿No? ¿A qué pasaría si tengo una corriente eléctrica en sentido horario? Si la corriente eléctrica es en sentido horario, me doy cuenta que el campo magnético sería entrante. El campo magnético sería entrante.
Entonces, este campo magnético sería entrante. Usando la regla de la mano derecha lo podemos determinar, ¿no? Patrón. Campo magnético en el centro de un segmento de corriente circular. Es decir, ya no en el centro de una corriente circular completa, sino solamente en un segmento. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es un sector circular, ¿no? Un campo magnético en el centro generado solamente por este sector, por todo este segmento circular. Para eso necesito el ángulo central, pues, ¿no? Es como si yo tuviera toda la circunferencia, pero quiero analizar solamente parte de esa circunferencia. Entonces, el campo generado por parte de esa circunferencia es igual al ángulo central entre 2pi. Bueno, el ángulo central tiene que estar en radianes, para analizarlo en base a 2pi, que es toda una vuelta, multiplicado por mu sub 0, la corriente entre 2 r. Sub 0 la corriente entre 2 r. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ocurre para un sector circular. Hay una consulta sobre lo que hemos visto a continuación, lo que hemos visto sobre el campo magnético. Ya pasamos a otra parte ya, del tema del día de hoy. Coméntame, por favor. Listo. Ahora pasemos a la segunda parte de la clase del día de hoy, que es el análisis de la fuerza magnética. Ya sabemos cómo se genera un campo magnético, ya sea para imanes naturales o imanes artificiales, ¿no? Entre ellos corriente eléctrica rectilínea o circular. Ahora, estos campos magnéticos generados alrededor de una corriente eléctrica empiezan a interactuar con las partículas cargadas que pueden estar alrededor. Entonces, esa interacción se manifiesta mediante una fuerza. Entonces, la magnitud de la fuerza magnética que experimenta una partícula cargada se expresa de la siguiente manera. Toda partícula cargada que está dentro de un campo magnético experimenta una fuerza magnética, donde su valor es igual a carga, rapidez, por el campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Gráficamente ocurre lo siguiente. Tenemos una partícula cargada que se mueve con cierta velocidad. Ahí está. Partícula cargada positiva que se mueve con cierta velocidad. Ahora, esta partícula cargada se mueve dentro de un campo magnético. Se mueve dentro de un campo magnético. Y está formando cierto ángulo. Está formando cierto ángulo. Entonces, la partícula cargada se mueve formando un ángulo teta con el campo magnético. ¿Correcto? Entonces, la velocidad forma un ángulo con el campo. Puede ser 30, puede ser 60, puede ser 45, 53, 90 grados, 180 grados, no lo sé. Pero va a depender de este ángulo.
Entonces, cuando esta partícula se mueve con cierta velocidad dentro de un campo magnético, esta partícula experimenta una fuerza magnética. ¿Listo? Experimenta una fuerza magnética. Ahora, se sabe que esa fuerza magnética va en una orientación perpendicular a las cantidades ya mencionadas. Es decir, la fuerza magnética debe ser perpendicular al campo y debe ser perpendicular a la velocidad. Y se graficaría en esa dirección, en un campo perpendicular a la velocidad y el campo magnético. La fuerza magnética se está generando cuando una partícula cargada se mueve dentro de un campo magnético, ¿no? Y esa fuerza magnética se calcula como carga rapidez por campo por el seno del ángulo formado entre la velocidad y el campo magnético. ¿Listo? Es la fuerza magnética sobre una partícula cargada, moviéndose dentro de un campo. Ahora, muchas veces existe la dificultad de identificar la dirección de esa fuerza. Para identificar la dirección de la fuerza se usa la regla de la mano derecha. Y en algunos casos también se usa la regla de la mano izquierda. Esta regla de la mano derecha o regla de la mano izquierda se diferencian básicamente por el signo de la partícula cargada. Si la partícula cargada es de signo positivo, se usa la derecha. Y si la partícula cargada es de signo negativo, se usa la izquierda, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la regla de la mano derecha? Si el dedo pulgar extendido indica la dirección de la velocidad y los otros dedos extendidos indican la dirección del campo, pues tú tienes tus dedos extendidos, ¿no? Estos dedos extendidos indican el campo y este dedo extendido indica la velocidad. De tal manera que si tú sigues esa orientación de la velocidad y el campo, la cantidad que sale de tu palma sería la fuerza magnética, ¿correcto? La cantidad que sale de tu palma sería la fuerza magnética. La fuerza magnética sería saliente de tu palma, siempre y cuando sea una carga positiva, ¿no? Pero si es una carga negativa, ya no uso la derecha, uso la izquierda. Y para la izquierda ocurre prácticamente lo mismo. El dedo gordito extendido representa la velocidad y los 4 dedos extendidos representan el campo. Y ahora, como estás en la mano izquierda, la fuerza magnética representaría la cantidad que sale de tu palma. Fuerza magnética indicaría la cantidad que sale de tu palma, siempre y cuando sea a la izquierda. ¿Correcto, chicos? ¿Algún comentario sobre esto? Antes lo habían visto, ya más o menos saben de qué se refiere, o ustedes usan otro método. El método de la pistola, creo que una vez lo explicó. Sí, efectivamente, ¿no? También tenemos otros métodos, que es el método de la pistolita, o el método de la mano derecha clásica, con giro, con dedos flexionados. En realidad existen tres métodos conocidos actualmente. El método de la palma, el método de los dedos flexionados y el método de la pistolita. Indiferente al método que tú uses, el método que hayas trabajado, hasta la actualidad lo puedes usar, ¿no? Acá tenemos simplemente un método más, ¿correcto? Creo que acá no están considerando el material el dedo de la pistolita, ni el dedo de los dedos extendidos. Creo que sí lo mencionamos los tres, pero creo que ahora lo están, por decir que lo están reduciendo solamente a uno, ¿no? Como que el más preferido. Incluso, ¿no? Este es el método de la palma que es el más preferido por todos los profesores de física. Vamos a ver que en la gran mayoría de instituciones, la gran mayoría de profesores usa este método. Incluso en los libros universitarios se encuentra este método como el que tú debes usar o el método de referencia. Pero como te digo, es método, ¿no? Son métodos nada más. Reglas de la mano derecha. El método de la pistolita o el método de los dedos flexionados también cumplen la misma función. Así que ya depende de ustedes. Observaciones. La fuerza magnética es perpendicular al plano donde se encuentra la velocidad y el campo magnético. A ver, perpendicular es el plano.
Yo creo que lo vemos acá, ¿no? La fuerza magnética es perpendicular al plano que forma la velocidad con el campo. Si la velocidad y el campo son mutuamente perpendiculares, si la velocidad y el campo son perpendiculares, recuerda que hemos visto un ángulo, ¿no? Un ángulo teta. Si este ángulo teta es pi medios, es decir, 90 grados, entonces la fuerza magnética es igual a carga por la rapidez por campo. Carga, rapidez por campo. Gráficamente sería algo así, ¿no? Velocidad, campo son perpendiculares. Entonces la fuerza no cambia su orientación, solamente cambia su magnitud. La fuerza sigue siendo perpendicular al plano formado entre la velocidad y el campo. Y como te dije, cambia su magnitud. Entonces, si el ángulo es pi medios, tú sabes que el seno de pi medios vale 1. Y cuando el seno toma el valor de 1, está tomando su valor máximo, porque el seno varía entre -1 y 1. Y como está tomando su valor máximo, a esta fuerza también se le llama fuerza magnética máxima. Fuerza magnética máxima. 3. Si la velocidad y el campo, si la velocidad y el campo son paralelos, es decir, el ángulo es 0 grados, si la velocidad y el campo son paralelos, el ángulo es 0 grados, o antiparalelos, cuando es pi de radianes, entonces la fuerza magnética es 0. A ver, para que lo notes gráficamente cómo sería. Acá está la velocidad y acá está el campo magnético. Son paralelos o antiparalelos, ¿no? Es decir, 0 y pi, 0 y 180. A ver, si es 0 y 180, recordemos, seno de 0 o seno de 180 grados, tú sabes que es 0. Pero si el ángulo es 0 o 180, el seno vale 0. Si el seno vale 0, va a generarse que la fuerza magnética tiene un valor de 0 también, ¿no? En simples palabras, no hay fuerza magnética, no se genera. No se va a generar fuerza magnética cuando la partícula cargada ingresa de forma paralela al campo, o cuando la partícula cargada se mueva de forma paralela al campo. Y otro caso más, ¿no? ¿Qué pasaría si la velocidad es 0 o si la carga es 0? Es decir, no se mueve, no tiene carga tampoco. Entonces la fuerza magnética es 0. Entonces la condición específica para generar fuerza magnética es la siguiente. Básicamente que tenga carga la partícula, ¿no? Yo no puedo decir que un neutrón experimente una fuerza, jamás. Las únicas que pueden experimentar fuerza son las partículas positivas o las partículas con carga negativa. Y otra condición para generar una fuerza magnética es que el cuerpo se mueva, que el cuerpo tenga velocidad. Por eso, si hay una partícula cargada en reposo, ¿experimentará una fuerza magnética? No. Para que esta partícula cargada experimente una fuerza magnética, debe estar en movimiento. Debe moverse con cierta velocidad. Entonces, eso es lo que ocurriría para la fuerza magnética sobre una partícula cargada dentro de un campo magnético. Trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Cuando una partícula cargada ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme con velocidad v perpendicular a la dirección del campo magnético, se realiza un MC. Nosotros hace un momento hemos visto un caso ya particular, ¿no? Que sería el de acá. ¿Qué pasa cuando el ángulo formado entre la velocidad y el campo es 90 grados? Si la velocidad y el campo son perpendiculares, la fuerza magnética es máxima. Y ese ya es un caso particular. Porque si la fuerza magnética es máxima, chicos, la trayectoria formada por la partícula para una fuerza magnética máxima es una trayectoria circular. Es un movimiento MCU. ¿Correcto? Siempre que la partícula cargada forme 90 grados con el campo, se va a considerar que la trayectoria es un MC, movimiento circular uniforme.
Ahora, ten cuidado, ¿no? Para estos casos, solamente estoy considerando la fuerza magnética. Para estas partículas cargadas tan pequeñas, no se considera o muchas veces se desprecia el efecto gravitatorio. ¿Correcto? Es decir, sobre esta partícula solamente hay fuerza magnética, no hay fuerza de gravedad. Por eso, pero la fuerza de gravedad siempre está presente. Sí, pero la voy a despreciar. ¿Por qué? Porque su valor es tan, pero tan pequeño que lo puedo despreciar. ¿Correcto? Formalmente, realmente sí hay fuerza de gravedad, pero para fines educativos, para análisis preuniversitario, voy a despreciar. ¿Por qué la desprecio? Porque usualmente ese valor es muy pequeño, ¿no? Al ser pequeño ya no podría generar ningún cambio sustancial, se podría decir, ¿no? Así que tengan cuidado. Por eso tú vas a ver que en algunos problemas te dice desprecia efectos gravitatorios, ¿correcto? Listo, dice. Despreciando el peso de la partícula respecto a la fuerza magnética, la segunda ley de Newton requiere lo siguiente, ¿no? Como se trata de una trayectoria circular, acá viene tu tema más bonito, ¿no? El que más te gusta, dinámica circular. Por dinámica circular, las fuerzas que van dirigidas hacia el centro es igual a masa por la aceleración centrípeta. Pero esta fuerza dirigida hacia el centro sería la fuerza magnética máxima, que es igual a carga rapidez por campo, igual a masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre radio o velocidad angular al cuadrado por radio, ¿cierto? Entonces nos quedaría esta expresión o esta igualdad, ¿no? Carga rapidez por campo es igual a masa por la velocidad al cuadrado entre radio de giro. Entonces, siempre que yo tengo una partícula cargada que se mueve perpendicular a un campo, se va a generar una trayectoria circular. Y si tenemos una trayectoria circular, podemos aplicar la fórmula de dinámica circular, donde la fuerza centrípeta está representada por nuestra fuerza magnética máxima. ¿Correcto, chicos? No se olviden, por favor, ¿eh? Explicativo esto. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Ya hemos visto la fuerza magnética sobre un conductor, sobre una partícula cargada. Ahora veremos sobre una corriente eléctrica. Acá tengo un segmento de corriente eléctrica de longitud L. Segmento de conductor, ¿no? De longitud L. A través de este segmento de longitud, segmento de conductor, circula una corriente eléctrica. Al estar esta corriente eléctrica dentro de un campo magnético, formando un ángulo θ, se va a experimentar una fuerza magnética. Usando la regla de la mano derecha, que si fuera una palmita, identificamos que la fuerza magnética es perpendicular a la corriente eléctrica y es perpendicular al campo magnético. Ahora, ¿por qué usa la derecha y no la izquierda? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se usa la derecha y no la izquierda? Si es una corriente eléctrica, ¿por qué se usa la derecha y no la izquierda? A ver, ¿quién lo menciona? Porque la intensidad solo mide el flujo de electrones. ¿Seguros? Es decir, que no hay corriente eléctrica generada por carga positiva. Sí. También hay. Y por carga negativa, también. Recordemos que la corriente eléctrica se genera por el flujo de carga, ya sea positiva o negativa, por ambos.
En los sólidos, normalmente el flujo es de electrones, que es la corriente eléctrica que fluye a través de nuestros cables de conducción que tenemos en casa. Pero en los líquidos, normalmente es a través de los iones, ¿no? Iones positivos o iones negativos. Similar a lo que tú has visto en el curso de química, ¿no? En el curso de química has visto corriente eléctrica dentro de un líquido, ¿no? Normalmente, líquido o gases, tal vez. Ahora, ¿por qué se usa acá la regla de la mano derecha? Porque para nosotros a nivel preuniversitario, ¿qué tipo de corriente analizamos? Una corriente convencional. Y para una corriente convencional, ¿quién es el portador de carga que empieza a moverse? El positivo, pues, ¿no? Ah, profesor, entonces ahora me queda claro. Si es una corriente eléctrica, para nosotros, la corriente es convencional. Y esta corriente convencional simplemente es el flujo de cargas positivas. Y si es el flujo de cargas positivas, para cargas positivas, ¿qué uso? La derecha. ¿Correcto? Ahí está la explicación del por qué uso la mano derecha. Porque uso cargas positivas. Y justo ese movimiento de cargas positivas tiene la misma dirección que la corriente, ¿no? Por eso se usa la corriente convencional. Ahora, esta fuerza magnética sobre este conductor tiene un valor. El valor de la fuerza magnética se calcula con esta formulita, ¿no? Conocido como Bilse. Tal vez está un poco desordenado las letras, pero es el famoso Bilse. Es igual al campo magnético multiplicado por la corriente eléctrica, por la longitud y multiplicado por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo. Es decir, va a depender prácticamente siempre del ángulo que forma la corriente y el campo. ¿Listo? Entonces, también se genera el caso donde el ángulo puede ser 90 grados y si es 90 grados, el seno vale 1, entonces la fuerza magnética puede ser máxima. Entonces ya podemos generar bastantes situaciones, ¿no? Para una corriente eléctrica, como la que ves en pantalla, no se analiza el tipo de movimiento. Ahí sí, ¿no? Como es una corriente, un conductor rectilíneo, yo no puedo decir que ese cable está girando. No vamos a decir eso. Sería poco irreal, ¿no? No sería tan real que digamos, pues, ¿no? No ves tú por tu casa que los cables estén moviéndose, pues, ¿no? O girando. No se ve eso. Porque al tener o al considerar un conductor, ahí sí estoy casi obligado a considerar la fuerza de gravedad, ¿no? Ahí sí es sustancial. Ahí sí se nota, sí se siente, sí se percibe la fuerza de gravedad. Observaciones. El campo magnético es perpendicular al conductor, es decir, el ángulo es pi medios, la magnitud de la fuerza magnética es máxima. Simplemente B. Campo, corriente por longitud. Si el campo es paralelo o antiparalelo a la corriente del conductor, es decir, un ángulo de 0 grados o pi, la magnitud de la fuerza magnética es 0. Si la corriente es 0, la fuerza magnética también es 0. Bueno, creo que eso se deduce, ¿no? Entonces acá tenemos dos casos importantes. Si el campo magnético es perpendicular al conductor, la fuerza magnética es máxima, y si el campo magnético es paralelo al conductor, la fuerza magnética es 0. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Listo. Por último, veremos. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos muy largos. Acá tengo dos cables conductores por donde circula corriente eléctrica.
Primer caso, cuando la corriente eléctrica que circula son paralelos con la misma dirección, ¿no? Bueno, a veces se le considera paralelos cuando está con la misma dirección y antiparalelos cuando tienen direcciones opuestas. Te vas a dar cuenta que a nivel universitario eso se descarta un poco. Ambos casos son considerados paralelos. Ambos casos son considerados paralelos. Pero bueno, lo dejamos ahí. Ya con las gráficas se entienden claramente, ¿no? Entonces tenemos una corriente eléctrica a la derecha y otra corriente eléctrica a la derecha. Corriente uno y corriente 2. Ambos a la derecha. Ahora, nos vamos a dar cuenta que la corriente eléctrica que va a la derecha genera su propio campo magnético alrededor. Y ese campo magnético alrededor que se está generando, que es el campo magnético uno, ese campo magnético uno interactúa con la corriente 2, ¿correcto? Interactúa con la corriente 2. Al interactuar con la corriente 2, nos vamos a dar cuenta que lo mismo ocurre con esta corriente uno. La corriente uno interactúa con el campo generado por la corriente 2. Y debido a esas interacciones, vamos a darnos cuenta que aparecen las fuerzas magnéticas. Sobre el conductor 2 aparece una fuerza magnética. Si tú analizas la dirección con la regla de la mano derecha, tú puedes saber que la fuerza magnética es hacia arriba. Y si analizas sobre el conductor 1, la fuerza magnética es hacia abajo. ¿Correcto? Conclusión. Conclusión. Si yo tengo dos conductores donde las corrientes eléctricas tienen la misma dirección, estos dos conductores experimentan una fuerza magnética de atracción. Estos dos conductores se atraen mutuamente mediante las fuerzas magnéticas. ¿No? Profesor, ¿y qué pasaría si los conductores tienen corriente eléctrica en direcciones opuestas? ¿Ocurre prácticamente lo mismo? Sí, prácticamente lo mismo. Con la única diferencia que ahora la fuerza magnética ya no es de atracción, sino de repulsión. La fuerza magnética generada entre ambos conductores es de repulsión. Tenemos fuerza magnética de atracción y fuerza magnética de repulsión. ¿Correcto, chicos? Por ese motivo, por ese motivo, chicos, no se recomienda colocar cables de internet o el cable de internet que pasa por tu casa junto a los cables de corriente eléctrica. No se recomienda eso, chicos. Porque aunque tú no lo creas, la corriente eléctrica que circula por tu casa genera un campo magnético. Y si eso está muy cerca a los cables de red, eso puede alterar el flujo de información. El campo magnético generado por tu cable de corriente eléctrica de alguna manera puede alterar el flujo de datos. Así que tengan mucho cuidado. Por eso cada cablecito tiene sus propios canales de circulación, sus propias canaletas o sus propios tubos por donde pueden circular. Entonces, la magnitud de la fuerza magnética de atracción o repulsión por unidad de longitud entre dos conductores rectilíneos paralelos muy largos es directamente proporcional al producto de las intensidades de corriente que pasan por los conductores e inversamente proporcional a la distancia entre ellos. Acá tenemos la relación que existe entre la fuerza magnética, ya sea de atracción o de repulsión, en base a la longitud del conductor. Nosotros analizamos la interacción que hay en cierta longitud. No agarramos toda la corriente, cierta longitud. Entonces, la fuerza magnética que se experimenta por longitud L es igual a mu sub 0, el producto de las corrientes, corriente 1 por corriente 2, dividido entre 2pi por D. 2pi. Esa es la relación, ¿no? La fuerza por unidad de longitud. ¿Correcto? ¿Alguna consulta sobre esto? Sino para continuar con los problemas.
Vamos a ver. Semana 14. Problema número 1. Con respecto al campo magnético terrestre, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Las líneas de inducción magnética terrestre en la proximidad de los polos magnéticos están más cercas que la zona ecuatorial. Las líneas de inducción magnética terrestre en las proximidades de los polos están más cerca que en la zona ecuatorial. Falso, dice Jorge. Permiso. Si dan cuenta en la gráfica, mientras más cerca esté de los polos, ¿cómo son esas líneas de inducción? Son más pegaditas, ¿no? Más intensas, se podría decir. Son más intensas. Podemos decir que el número de líneas en los polos, bueno, el número de líneas por unidad de área en los polos es mucho mayor que el número de líneas por unidad de área en el cuadrado, ¿no? Y efectivamente. Hay más líneas en los polos que en el cuadrado. Eso sería verdadero. Un poco confuso, ¿no? La pregunta. Ujú, ujú. Se entiende que las líneas están más pegadas, ¿no? Las líneas están más pegaditas. Ahí se entiende, ¿no? Las líneas de inducción magnética terrestres en las proximidades de los polos. Si en los polos están más cercanas, están más pegaditas que en la misma zona ecuatorial, sí, efectivamente. En los polos, las líneas de inducción están cada vez más pegadas. Que con el Ecuador. En el Ecuador tú notas que las líneas están más separadas. ¿Correcto? Están más separadas. 2. Los polos de una brújula se alinean con la dirección del campo magnético. Los polos de una brújula se alinean con la dirección del campo magnético. Eso es verdadero también. La aguja de la brújula, la aguja de la brújula siempre se orienta con el polo norte, con el polo norte. La aguja de la brújula siempre se orienta con el polo norte. Obviamente el norte geográfico, ¿ya? En la dirección del campo magnético. Las brújulas siempre se apuntan en la misma dirección que el campo magnético. Y tú sabes que el campo magnético va de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Pero siempre se va a orientar ahí. Por eso es verdadero. 3. El polo norte geográfico arriba, es próximo al polo sur magnético. El norte geográfico es próximo al polo sur magnético. Eso es. A ver, espera. ¿Y el polo sur geográfico es próximo al polo norte magnético? Es. Ah, mira. Interesante, ¿ah? Esto sí es un dato interesante. No necesariamente. ¿Por qué? Porque los polos magnéticos terrestres son móviles respecto a los polos sur geográficos.
Esto, ahí yo difiero un poco, ¿ah? Con la respuesta. No, no con la respuesta, sino con la conclusión final, ¿no? Dicen que es falso, pero puede ser ambiguo para algunos, ¿sabes? ¿Sí o no? Dicen que es próximo. ¿Qué entiendes que es próximo? Cercano, ¿no? Próximo o cercano, ¿cierto? ¿O lo entiendes tú de otra manera? Coméntame, por favor, porque yo lo considero un poco ambigua, personalmente. En el boletín está diferente, profesor. A ver, los polos geográficos Dice, norte y los sur. polos geográficos norte y sur coinciden con los polos magnéticos norte y sur. Ya, eso tiene más sentido, porque ahí está más claro, ¿cierto? Está cerrado lo que te dice la proposición número 3. Listo, creo que a la hora de hacer el tipeo han tratado de darle una forma más bonita, pero al generarle esos sinónimos, posibles sinónimos, han tenido errores, ¿no? Porque decir próximo no significa coincidir, ¿cierto, chicos? Decir próximos no significa coincidir. Ese es el error que han cometido a la hora de digitar. Eso me parecía raro, pues, ¿no? Porque decir próximos está bien, sería verdadero. Porque decir próximo es cercano, pero coincidir ya es otra cosa. ¿Correcto, chicos? A ver, entonces, ¿qué hacemos? A ver. Considero yo personalmente que el texto que nos pone en el boletín ha sido cambiado y eso genera ambigüedades. El texto correcto, creo yo, debe ser el que se menciona en el boletín, pues, ¿no? En el Word. Los polos geográficos norte y sur coinciden con los polos magnéticos norte y sur. Ahí sería falso. No coinciden, chicos. ¿Por qué no coinciden? Porque los polos magnéticos son móviles. Los polos magnéticos son móviles, ¿correcto? Nos quedamos con esa respuesta, ¿te parece? ¿Se entiende la idea? No coinciden. ¿Por qué? Porque los polos magnéticos son móviles. Son móviles. Empiezan a girarse, pues. Igual se mantiene la clave, profesor, verdadero, verdadero, falso. Claro, sería verdadero, verdadero o falso si es que cambiamos la proposición número 3 por la original. ¿Me dejo entender? Básicamente es que la 3 te está diciendo que son próximos y eso genera ambigüedades para esta respuesta. Entonces, la que creo yo correcta para que no se generen ambigüedades es la original del material. Y la original del material es la que está en el chat. Los polos geográficos norte y sur coinciden con los polos magnéticos norte y sur. No, no coinciden, chicos. No coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque los polos magnéticos son móviles. Y además tú sabes que nuestro querido planeta empieza a girar. Y además también sabes que el eje de rotación es distinto al eje de división del planeta, ¿no? Hay una pequeña inclinación. Debido a ello, no coinciden. ¿Correcto, chicos? Quedémonos con esa idea, por favor. No van a coincidir. Con el afán de darle, ¿cómo se llama? Una estructura más bonita o un sinónimo, le pusieron próximos y no próximos. No es lo mismo próximo que coincidir, pues, ¿no? Ya está. Espero que se entienda, chicos, ¿ya? Vamos con el problema número 2. Un conductor rectilíneo muy largo y una espira circular de radio de 0,5 metros se encuentran ubicados como se muestra en la figura. Por el conductor rectilíneo fluye una corriente de 8 pi.
Y por la espira situada en el plano XY fluye una corriente de 6 amperes. Tengo la corriente que circula por cada uno de los conductores. Pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo magnético en el centro de la espira? En el centro de la espira. Considere que mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. A ver, lo que tengo que hacer es graficar primero los campos magnéticos generados por la corriente rectilínea y por la corriente circular, ¿no? Como me piden en el centro de la corriente circular, grafiquémoslo ahí. Usando la regla de la mano derecha para la corriente rectilínea. Dedo gordito hacia arriba, los 4 dedos flexionados indican la dirección del campo. Entonces, en la misma dirección que el campo, mira, observarás, yo grafico mi campo magnético 1. Es decir, en una orientación antihorario, antihorario, antihorario. Y formando 90 grados con la distancia, ¿no? Formando 90 grados con la distancia. Ya está. Ese es el campo magnético 1. Ahora nos falta el campo magnético 2 generado por la corriente circular. Para la corriente circular es un poco más rápido, ¿no? Pero tú sabes que es un campo magnético saliente del punto central o entrante hacia el punto central. Usando la regla de la mano derecha lo puedo determinar. La corriente eléctrica es en sentido antihorario, ¿no? Y el campo magnético sería hacia arriba. El campo magnético sería hacia arriba. Ahí. Entonces, tenemos un campo magnético hacia arriba y el otro campo magnético apuntando en esa dirección entrante, ¿cierto? Es más que todo una gráfica en 3 dimensiones, chicos. Entonces, gráficamente nosotros notamos que el campo magnético 1 y el campo magnético 2 son perpendiculares. Y al ser perpendiculares, yo debo calcular la resultante mediante Pitágoras. Entonces, para calcular ese campo total, debo aplicar Pitágoras. A ver. Vamos a calcular el campo magnético 1, generado por la corriente rectilínea. Sería igual a mu sub 0 por la corriente 1 entre 2pi por r. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 8pi entre 2pi por 0,5. ¿Te das cuenta aquí que un pi se va? Me queda 4 por 8 entre 2 y aparte el 10 a la menos 10,5, 0,5, que es un medio. Entonces, 2 por 0,5 se va. Pues sale 1. 4 por 8, 32. 32 pi por 10 a la menos 7. Esto sería 3,2 pi microtesla, ¿no? 3,2 pi microtesla. Es el campo 1. Vamos con el campo 2. El campo 2 generado por la corriente circular sería mu sub 0 por la corriente 2 entre 2R. Es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente que vale 6 entre 2 por 0,5. Bueno, 2 por 0,5 es 1. Chao. 4 por 6, 24pi por 10 a la menos 7. Sale 2,4 pi microtesla. Entonces tengo los valores de 3,2 y 2,4 perpendiculares. Por lo tanto, aplicas Pitágoras para esos dos y ¿qué nos quedaría? Raíz del campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado. Aplicas Pitagoritas, sería 3,2 pi al cuadrado más 2,4 pi al cuadrado. Pero tú sabes que tu experiencia, ¿no? ¿Qué te dice? Profesor, mi experiencia me dice que si es 32 y 24, ¿hay una relación entre ellos? 32 y 24. 32 y 24 están en relación de 3 y 4, ¿no? Por lo tanto, estás en un triángulo de 37, 53. Por lo tanto, el tercer valor, o la hipotenusa, sería 40. Si es 32, 24, 40. Bueno, en vez de poner 40, vamos a colocar 4, ¿no? 4 pi microtesla. Problema número 2, la respuesta es la A.
1, 2, avión. ¿Alguna consulta, chicos? Listo. Vamos con el problema número 3. Problema 3. Se dispara una partícula con carga de 8 por 10 a la menos 3 coulombs en dirección paralela a un alambre recto y muy largo que transporta corriente eléctrica de 7 amperes. ¿Cómo muestra la figura? Si la partícula se dispara con una rapidez de 5 por 10 al cubo metros por segundo a una distancia de 2 por 10 a la menos 2 metros del alambre, pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula? Mira, me están preguntando la magnitud de la fuerza, no te están preguntando la dirección y no necesitas la dirección, ¿cierto? Así que nosotros podemos aplicar de forma inmediata la formulita, ¿no? Porque me pide solamente magnitud. Pero como estamos practicando, vamos a identificar también la dirección. ¿Te parece? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta corriente rectilínea está generando alrededor un campo magnético. Si yo grafico el campo, me doy cuenta que ese campo magnético alrededor empieza a girar, a girar, a girar, y en la parte inferior el campo magnético sería entrante, pero por la parte superior el campo magnético sería saliente. A mí me importa el campo magnético generado sobre la partícula cargada, y sería un campo magnético entrante. Pues este campo magnético entrante es el que genera la fuerza magnética, porque ahora ya me aseguré que esta partícula cargada se está moviendo dentro de un campo magnético. Y usando la regla de la mano derecha, mira, la velocidad a la derecha, el campo entrante, por lo tanto la fuerza sería hacia arriba, ¿no? Entonces ya tengo la fuerza magnética sobre esta partícula cargada. Y para eso necesito primero el campo. El campo magnético generado por el alambre es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2pi por r, o 2pi por la distancia, ¿no? Este es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente que es 7, dividido entre 2pi por la distancia. La distancia es 2 por 10 a la menos 2. Esto me saldría 7 por 10 a la menos 5. 7 por 10 a la menos 5. Este es el campo magnético generado por la corriente rectilínea a una distancia d. Este campo magnético generado es el que interactúa con la partícula cargada, y debido a esa interacción se genera la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética sobre esa partícula cargada se calcula con carga, rapidez por campo. Profesor, ¿y el seno del ángulo? Tú sabes. ¿Qué ángulo forma el campo con la velocidad? 90 grados. ¿Y el seno de 90? Eso. Reemplazo la carga, 8 por 10 a la menos 3. Rapidez, 5 por 10 al cubo. Y el campo, 7 por 10 a la menos 5. 8 por 5, 40. 40 por 7, 280. Y al final, ¿cuánto me sale? 28 por 10 a la menos 4. 28 por 10 a la menos 4. Unidades, Newton por su fuerza. Problema número 3, la respuesta es la. Muy bien, Kiara. La respuesta es la. Vamos para la siguiente. La 3, ¿no?
Otro. La figura muestra dos conductores rectilíneos paralelos muy largos y perpendiculares al plano que transportan corriente eléctrica de igual intensidad. La corriente 1 y la de 2 valen 3 amperes. La distancia D vale 10 centímetros. Determine la magnitud del campo magnético en el punto P. Considere que mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. A ver. Necesito calcular el campo magnético de ambas corrientes, ¿no? De la corriente 1 y la corriente 2. Y calcular la resultante. Para la corriente 1, que es entrante, el campo magnético es en sentido horario, ¿cierto? Horario. Graficando en el punto P, ese campo número 1 sería hacia la izquierda. Sería hacia la izquierda. Ya está. Sería hacia la izquierda. Ahora, hacemos lo mismo para el campo número 2 o para la corriente 2, ¿no? Para la corriente 2, la corriente o el campo sería en sentido horario. ¿También? Pero ahora, en el punto P, ese campo magnético sería hacia abajo. Sería hacia abajo. ¿Cierto? Aplicando Pitágoras para estos dos, porque quiero calcular el campo resultante, necesito saber primero los campos 1 y 2, ¿no? Y aplicar Pitágoras. Muy parecido al problema número 2, ¿no? Muy parecido al problema número 2. ¿Listo? Entonces voy a calcular el campo 1 y el campo 2. Campo número 1 para la corriente 1. Mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia. Bueno, la distancia es 3d. Entonces sería 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente que es 3 entre 2pi por 3 veces la distancia, que es 10 por 10 a la menos 2. Esto me saldría 2 por 10 a la menos 6, que es 2 microtesla. Campo magnético producido por la corriente I2. El campo 2 es igual a mu sub 0 por la corriente 2 entre 2pi por 4d igual a 4pi por 10 a la menos 7 por 3 entre 2pi por 4 por 10 a la menos 2. Simplemente reemplazo los datos, ¿no? Me quedaría 3 medios por 10 a la menos 6, que es igual a 3 medios microtesla. Entonces, el campo 1 sale 2 y el campo 2 sale 3 medios. ¿Y con eso debes aplicar Pitágoras? Sí. Aplicando Pitágoras, mira lo que me queda. Mira lo que me queda. Me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 medios al cuadrado. ¿Cuánto me sale? 2,5 microtesla. Problema número 4. La clave es la C. Efectivamente, chicos. Clave casita. Profesor, Dímelo exacto. disculpe, no sé si podría volver a tomar el ejercicio 3 y 4. ¿Tomar? ¿A qué te refieres? O sea, para tomar la captura. Ah, la 3. Y la 2, por favor. Te repito. La 2. Ya está, profesor. Gracias, profesor. Listo. La 5. Problema número 5. Un alambre conductor recto de longitud de 0,4 metros
se encuentra inmerso en un campo magnético uniforme de 0,1 Tesla. La corriente que fluye por el alambre es de 2 amperes y forma un ángulo de 30 grados con la dirección del campo magnético, como muestra la figura. Determine la magnitud de la fuerza que experimente el alambre. A ver, entonces acá tenemos una corriente eléctrica que forma 30 grados con el campo. ¿Listo? Entonces la fuerza magnética sobre ese alambre se calcula como Wilson. Creo que todos los datos lo tenemos, ¿no? La longitud es 0,4, es lo que me piden, ¿no? Y la corriente es de 2 amperes, el campo es 0,1 y el ángulo es 30 grados. Tengo todo, profesor. Reemplazo nada más. Corriente 2, por la longitud 0,4, por el campo magnético que es 0,1, y el seno de 30 va a ser 1.000. Seno de 30 es 1.000. Por lo tanto, la fuerza magnética es igual a 0,04. Fuerza magnética es igual a 0,04 newton. Problema número 5. Creo que la respuesta es directa, ¿no? Ahora, si me piden también la dirección, tengo que identificar la dirección con la regla de la mano derecha. Miren, siguiendo la regla de la mano derecha, la corriente eléctrica sería en una inclinación en esa dirección, formando 30 grados con el campo, que serían tus dedos extendidos, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza magnética sería saliente de tu palma. Si tú sigues la gráfica, una fuerza magnética saliente de tu palma sería como una fuerza magnética entrante a la pantalla, ¿no? Entrante a la imagen. Por lo tanto, la fuerza magnética sería entrante. Entonces, problema número 5, la fuerza magnética sería 0,04 newton y una dirección entrante. Problema número 5, avioncito, ¿no? Avioncito. Esto sí no hay mucho, no hay duda, ¿no? Directo. Problema número 5, directo. Vamos con la pregunta número 6. Uy, esta pregunta sí se asusta, ¿no? Pregunta número 6 se asusta. Parece por ahí la de con fe, dice. Parece que sí, parece que sí. Dice, un conductor doblado está inscrito en un hexágono regular de lado de 20 centímetros, como muestra la figura. El conductor transporta una corriente de 2 amperes y se encuentra en el campo magnético uniforme de 2 Tesla. Determine la magnitud de la fuerza magnética resultante sobre el conductor. Profe, pero no solamente hay un conductor, hay 3 conductores, ¿no? Y por cada uno de los conductores habrá una fuerza. Entonces, al final tendré 3 fuerzas. A ver, profe. Sobre el primer conductor habrá una fuerza magnética inclinada de esa forma, perpendicular al conductor. Sobre este conductor y horizontal habrá una fuerza magnética hacia arriba, perpendicular ahí, pues, ¿no? A la corriente eléctrica. Sobre la otra corriente, la tercera, también habrá una fuerza magnética de esta forma. ¿Correcto? Entonces tendríamos 3 fuerzas magnéticas. Profe, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. ¿Qué debo hacer? Calcular la fuerza resultante. Y para eso debo saber las direcciones. Te vas a dar cuenta que cada una de esas fuerzas toma ciertos ángulos entre sí. Usando un poquito de geometría, llegamos a la conclusión que si prolongamos esas fuerzas, entre ellas forman 120, las extremas, y 60 con la central. Gráficamente sería algo así. Para la fuerza magnética de la derecha y de la izquierda, que forman 120 grados, la fuerza resultante de esas dos nada más es una fuerza dirigida hacia arriba. Ahora, usando propiedades, tú sabes que cuando dos fuerzas tienen el mismo valor, porque es lo que ocurre, tienen el mismo valor, la fuerza resultante cuando forman 120 sería la misma fuerza, bueno, sería la misma fuerza en realidad, ¿no? Si la fuerza magnética vale 5, la resultante sería también 5. ¿Correcto? Tienen el mismo valor. Cuando forma un ángulo de 120.
Ahora, aparte de ello, tengo que sumarle la fuerza magnética verde que está en la parte central, ¿no? Tengo que sumarle eso. Entonces, si tengo que sumar esa cantidad, ¿te das cuenta que se va a duplicar el valor nada más? Si la fuerza magnética es 5, entonces la resultante central también es 5. Y la otra fuerza magnética verde que estaba en el punto central también vale 5. Entonces se está duplicando nada más. Entonces para hacerlo numéricamente vamos a calcular el valor, ¿ya? A ver, fuerza magnética de cada segmento. La fuerza magnética es Bill. Profesor, ¿y el seno del ángulo? Bueno, aquí notarás que el ángulo que forma la corriente con el campo es 90 grados. Por eso, el seno 90 vale 1, desaparece, ¿no? Prácticamente. Fuerza magnética es Bill. El valor es corriente 2, longitud 20 por 10 a la menos 2 y el campo 2. ¿Cuánto me sale? 0,8. Mira, cada fuerza vale 0,8. Por lo tanto, la resultante entre 0,8 y 0,8, que son los dos vectores que forman 120 grados, se calcula con el método del paralelogramo. Pero tú sabes la propiedad. Raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno de 120. Al final, si tú operas con calma, te sale 0,8, que es una propiedad, ¿no? 0,8, 0,8, formando 120 grados, te sale 0,8. Ahora, ese 0,8 está con la otra fuerza magnética verde que vale 0,8. ¿Te das cuenta? Entonces, la fuerza resultante F' tiene la misma dirección que la fuerza magnética vertical. Entonces, simplemente sumaría, ¿no? 0,8 más 0,8. ¿Cuánto me sale? 1,6. Y efectivamente me sale la D. Profesor, una forma que se hubiera hecho era reemplazar esos tres por un solo conductor, ¿no? El inicio y el fin. Sí, Ajá. Y ahí es como salía 1,6, ¿no? claro, ahí sale más rápido, ¿no? Ujú. Una forma práctica, como dice Daniel, es, en vez de estar aplicando para cada segmentito, calcular la fuerza resultante para la resultante de todo este conductor. ¿Listo? Y numéricamente se va a cumplir que si tú calculas la fuerza resultante sobre el conductor imaginario entre el punto inicial y el punto final, y tú analizas el punto inicial en la parte izquierda, punto inicial en la parte izquierda y el punto final en la parte derecha, sería un conductor imaginario de longitud 2L, ¿cierto? Ujú. Entonces, aplicas Bilsen solamente para ese conductor 2L. Bueno, sería, se puede decir que la conclusión final, pues, ¿no? Es un método práctico. No importa cómo sea la parte de arriba. Profesor, arriba es recto. No importa, puede ser cualquier cosa. Gracias. Siempre se va a cumplir eso. Es una deducción, ¿no? Listo, chicos. Problema número 6, la D. Claro, era válido, era válido, era válido. Es válido. No estaba champeando, no estaba champeando, es válido. Vamos. Pero normalmente no se menciona en la teoría porque, te das cuenta, ya son casos particulares. Eso ya es una deducción que tú puedes hacer ya con la experiencia y con el tiempo. Pero sí se cumple, sí se cumple. Ujú. Por eso uno tiene que revisar materiales pasados. Cuando uno revisa materiales pasados se da cuenta de los casos particulares. Y uno podría decir, no, profesor, pero ¿por qué venimos en el examen? Si no nos puso en la teoría. En la teoría no te va a venir todo. En la teoría te dan las herramientas muchas veces y a partir de esas herramientas tenemos que generar las deducciones, ¿no? Eso para algunos casos particulares. Por ejemplo, mira, tú sabías ya que 0,8 y 0,8 formando 120 grados, tú sabes que su resultante ¿cuánto es? 0,8, ¿no? Que ya es un caso particular. Pero acá, ¿qué han hecho? Han aplicado lo que se ha mencionado en la teoría de vectores. Y es aplicar el método del paralelogramo. Pero ya la experiencia o todo lo que revisamos nos indica que debe ser 0,8.
Si el ángulo fuera 60 grados, la resultante es 0,8 raíz de 3. Son casos particulares. Por eso, chicos, es muy importante revisar materiales, porque entre ellos vamos a encontrar problemas que se repiten o situaciones repetidas también. Y por ahí también en los problemas resueltos hay casos particulares que nos pueden ayudar en el futuro. No son muchos, son contaditos con la mano tal vez, pero son importantes. Problema número 7, chicos. Un protón ingresa perpendicularmente a una región de campo magnético uniforme limitado a una región triangular equilátera. Me preocupa cuando dicen equilátera. De lado de 20 raíz de 3 centímetros, como muestra la figura. ¿Falta de velocidad? A ver, vamos a ver. Si la magnitud del campo es un Tesla, determine la máxima rapidez que debe tener. Pero te viene la máxima rapidez. Te piden eso, ¿cierto? Determine la máxima rapidez que debe tener el protón para quedar atrapado. Claro, falta la velocidad. Efectivamente, no te has confundido, Daniel. Falta la velocidad, sí, porque es la que te pide. Determine la máxima rapidez que debe tener el protón para quedar atrapado en dicha región. A ver, si no te hubieran dado la gráfica, tú estarías pensando, ¿no? Oye, ¿cuál es la condición para que no se escape la gráfica, no? Entonces acá la gráfica ya te dice todo prácticamente, ¿no? Como no se va a escapar del triángulo, entonces a lo mucho la trayectoria circular que se genera es una circunferencia inscrita, a lo mucho, ¿correcto? A lo mucho. Ahora, si aumento más mi velocidad, obviamente la circunferencia ya sale del triángulo. Entonces no se completaría lo que dice el problema, no quedaría atrapada la parte. Entonces tenemos aquí una circunferencia inscrita. Ya me asusté. Ya me dio. Esta es geometría. A ver, acá está la circunferencia de radio R. Si analizo yo el movimiento circular, tendríamos una fuerza magnética hacia el centro, ¿no? Eso lo puedo identificar con la regla en la mano derecha. Entonces, por la segunda ley de Newton podemos decir, por dinámica circular, la fuerza magnética es la fuerza centrípeta, que es igual a masa por la aceleración centrípeta. Esta fuerza magnética es carga, rapidez por campo. Como se trata de un electrón, sería la carga del electrón por la velocidad por el campo, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre radio también, pues, ¿no? Entonces aquí simplificamos y despejamos la velocidad. Y la velocidad sería igual a carga del electrón por el campo, por el radio, entre la masa del protón. Ah, no te daban los constantes. Ah, eso puede ser posible, ¿no? Eso es posible. A veces los profesores, algunos profesores consideran, esos valores ya los deben saber los chicos. Pero créeme que en los exámenes están prácticamente obligados a decirnos los valores, ¿correcto? Algunos profesores se olvidan de colocarle porque ya asumen que tú lo sabes. Pero en un examen no se puede asumir eso, ¿correcto, chicos? Ahí sí puede ser, ¿no? Acá ya aparece, tal vez en el boletín no aparece, pero debe aparecer. Debería. Entonces, la rapidez máxima con la que se puede mover. Ah, solamente faltaba eso. Solamente faltaba eso. Entonces, la rapidez máxima con la que debe moverse es carga, campo, radio entre la masa. La pregunta es, ¿cuánto vale el radio, no? Para calcular el radio ya aplico un poquito de geometría. Como te dicen que la longitud del triángulo o el lado del triángulo es 20 raíz de 3, aplicando un poco de geometría, tú sabes que el radio es parte de tu mediana. Y en tu mediana hay una relación de 1 a 3, ¿no? De 1 a 3. Pues yo quiero la tercera parte nada más. Si L vale 20 raíz de 3, la altura valdría ¿cuánto? Valdría L medios por raíz de 3, ¿cierto? L medios por raíz de 3. Entonces me quedaría que R, que es el radio, que es la tercera parte de esa mediana o de esa altura,
Sería 1/3 de L raíz de 3 entre 2. Y reemplazo, esto ya es geometría, chicos, parece raro. Normalmente no viene eso en un examen de física, mucha geometría. 1/3 de 20 raíz de 3 por 10 a la menos 2 por raíz de 3 entre 2. Reemplazo solamente la longitud, ¿ya? Me saldría 0,1 metros. 0,1. Como ya tengo R, reemplazo en la ecuación de arriba. Me quedaría 1,6 por 10 a la menos 19, carga del electrón, por el campo que vale 1, por el radio que vale 0,1, que hemos encontrado hace un momento, entre la masa del electrón, ¿no? De la partícula. Pues sería 1,6 por 10 a la menos 27. Operando me saldría 1 por 10 a la 7 metros por segundo. Y la respuesta es la C. Problema número 7, casita, chicos. Problema número 7, casita. No se olviden, por favor, chicos, los datos como constantes están casi obligados a decirnos en un examen cuáles son. Si tal vez en tu material se olvidan o obvian, es porque tal vez el profesor se les pasó, pues, ¿no? Y también porque tú tienes a la mano el material para poder investigar y saber cuánto vale, ¿no? En base a lo que ya hemos visto antes. En base a lo que hemos visto. Última pregunta, chicos. Pregunta número 8. ¿Sí? ¿Calculadora y decimales? ¿Feos? Entonces paso. Ahora, pero acá en los datos te dicen raíz de 2 igual a 1,4. A pesar de ello también, no me digas que en tu material no te dice esa parte. Ok, entiendo. Suele pasar, amigo Daniel, suele pasar. Problema número 8. Un positrón. Por ejemplo, esa raíz de 2 igual a 1,4 ya es redundante, ¿cierto? Ya es redundante. Al igual que raíz de 3. Raíz de 3 también ya es redundante. Muchas veces en empresas marcos se ha usado esas aproximaciones. No siempre, por eso digo que siempre se debe colocar en qué momento se usa y en qué momento no se usa. Pequeño error nuestro, no te preocupes. Mala nuestra, ¿ya? Problema 8. Un positrón con energía cinética de 28,8 por 10 a la menos 19 joules se desplaza en dirección perpendicular a una región de campo magnético uniforme de magnitud de 3 Tesla. Determine el radio de la trayectoria del positrón en el interior del campo. A ver. La gráfica asusta, pero no es tan complicada, ¿no? Tenemos una trayectoria circular donde la partícula genera un movimiento MCU, movimiento circular uniforme. La energía cinética tiene un valor de 28,8 por 10 a la menos 19. ¿No? Ahora, tú sabes que la energía cinética depende de la masa y la velocidad, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a analizar, masa y velocidad. Por dato, 1 de la masa por la velocidad al cuadrado es tus 28,8 por 10 a la menos 19. Ahora, de aquí yo puedo despejar la velocidad al cuadrado, que es igual a 2 veces la energía cinética entre la masa. ¿Para qué me servirá eso, profesor? Aquí despejo la velocidad, y esta velocidad es la que yo voy a usar en el análisis de la dinámica circular. Por dinámica circular hemos visto que la carga de la partícula, por la velocidad, por el campo es igual a la masa, por la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre radio. Despejo de aquí la velocidad, ¿no? Por dinámica circular, lo estoy despejando. Se supone que esta velocidad que he encontrado y la velocidad que está arriba, que es la ecuación 1, deben ser iguales. Igualando me quedaría carga por campo por radio entre la masa es igual a raíz de 2 veces el campo, no, la energía cinética entre la masa. Dice, chicos, de aquí debo despejar ¿qué cosa? El radio, ¿sí? Despejando el radio te quedaría raíz de 2 veces la masa por la energía cinética entre la carga por el campo. Ah, ahí ya entendía. A eso te refieres, sí, muchas aproximaciones. Efectivamente igual creo, ¿no? Ya, bueno, lo dejamos ahí. Raíz de 2 por 9,1 por 10 a la menos 31 por 28,8 por 10 a la menos 19 entre 1,6 por 10 a la menos 19 por 3, todo eso te sale aproximadamente 4,77 por 10 a la menos 6. ¿No? Y eso lo aproximo a 5 todavía. No, acá hay un error.
Acá sí no concuerdo, chicos, ¿no? Personalmente te digo que no puedes hacer dos aproximaciones así. Efectivamente, amigo Daniel, no vienes. Aproximaciones como esta no vienen. Normalmente se suele colocar valores sencillos para operar, pues, ¿no? ¿Listo, chicos? Así que en este problema número 8 hay aproximaciones excesivas tal vez, pero lo que importa es el procedimiento. ¿Listo? Lo que nos importa es el procedimiento. Listo, tranquilamente se pudo haber colocado un valor correcto para la energía cinética y generar un resultado ¡pam! Exacto. ¿Sí o no? Porque te das cuenta que hay un 28,8. Claro, claro, claro. Listo, pero a veces suele pasar, pues, ¿no? A veces por no salir de los valores reales, porque a veces los valores reales sugieren eso, en los problemas contextualizados siempre se sugiere colocar valores muy reales, se suelen cometer estos pequeños, tal vez, valores muy feitos, pues, ¿no? Se suelen colocar valores feitos. Pero en un examen siempre se trata de colocar valores bonitos, como tú dices, para que la solución sea exacta. O a lo mucho aparezca una raíz de 2 al costadito, nada más. Pero la operación no sea tan compleja. Así que el problema número 8, vamos a dejarlo ahí. Una clave B para identificar una respuesta posible. ¿Correcto, chicos? Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Profesor, disculpe, en la 3 de, en la 3 de evaluación falta algún dato, no te dan A ver, creo que vamos no a te dan la ver. velocidad. Rápidamente porque ya me pasé el tiempo. Siempre. El tema está extenso. El tema es extenso porque son dos temas en uno prácticamente. Antes eran separados. A ver, problema número 1. Uno, casa, Acá. Acá. Uno de casa, la C. La 2, avión, la 2 es la D. de uno, un Sí, amperio, ¿sale? sí, un amperio. Sí, ok. 2, planetita A. No, disculpa, 2D, disculpa, 2D, 3 dado. Disculpe, nuevamente, ¿eh? Acá estoy con el material medio. A ver, 1 casa, 2 dado, 3 avión, 3 avión, 4 dado, 5 casa, 6 es la que tú me dices, ¿no? No, la número 3 le había dicho. Ya, ahorita dicto y después lo reviso. 6 casa, 6 casa y 7 Casa. casa. Tú me dices cuál, la Sí, 3, ¿no? sí, creo que no te dan la velocidad. Es el que le decía, le dan carga campo, pero no dan velocidad. Y no hay forma de sacarlo. Chicos, ya estamos en receso si alguien quiere por ahí tomar agüita. Si no, conversación cerrada. Ahora es extras. Posible. Es la del planeta, ¿no? Ujú. Posee una partícula de carga de -8 por ese segundo hacia la superficie de la Tierra, el teléfono por su dirección de la velocidad. Dirección de la velocidad forma un ángulo de 30 grados con la línea de cóncavo. Vamos a determinar la magnitud de la fuerza del efecto. Efectivamente, Daniel, no aparece la velocidad. En el problema número 3, chicos, consideren que la velocidad es. ¿No te la dan o se deduce? No, no se puede deducir. No, no se puede deducir. Pensé que iba a haber una relación con el movimiento del planeta, pero no. No hay el porqué.
Ya, la velocidad de la partícula es 360 por 10 al cubo. ¿Está, Daniel? Eso es el dato que faltaría, chicos, en el problema número 3. Gracias, profesor. Disculpe, y en la 2, no saldría 2i, porque se suman las dos intensidades se suman y la intensidad de X nada más se iguala nada más a 1 más 2. Ahora, te dicen en el campo magnético, en el centro es 0, ¿no? Ujú, Pues igual en los campos generados por ambos, bueno, como por la simetría, esos dos, ese i que va hacia arriba y arriba, se suman, bueno, sería como un 2i. ujú. Y el del centro va al lado opuesto y sería igual a la suma de los otros dos. Saldría 2i. Pero creo que hay un caso acá de 3 dimensiones. Ujú. No, ten cuidado, es una gráfica en 3 dimensiones. Sí. ¿Cómo sería entonces, profesor? A ver. Vamos a calcular. Estamos en receso, no sé por qué. Haciendo horas extras. No voy a cobrar por esto. Vale. Vamos a bajar el cálculo. Ya, más o menos te dicen esto. Quedan 3 corrientes. 1, 2 y 3. Y la que te piden es esta, ¿no? Y X. ¿Correcto? Acá tienes tu línea horizontal, tu línea X. Y el punto que estás analizando es un punto que está a una longitud L de este punto de acá. Aquí. Este es L, este es L, este es L. ¿Correcto? Ujú. Ya está. Entonces, las distancias que yo debo considerar son estas. L de Ah, raíz de ya, 2. ya la L vi. de raíz de 2. Entonces, obviamente estos dos se suman, pero con una distancia de L raíz de 2. Ya, ahí queda. De ahí sale. Claro, la gráfica no ayuda mucho porque está en 3 dimensiones, pero ahí sí lo veo más o menos. Sí, es en 3 dimensiones. ¿Ah? Sí, Fíjense queda. de esto. Ya lo entendí. Gracias. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Pues nos vemos. Así.